Lo primero, agradecer al grupo, a Renew Europe, por la iniciativa y por la oportunidad también que nos da al grupo de poder colaborar y organizar esta sesión. Estuvimos, como comentaban antes, el día 15 de febrero en Ciudad Real, estaremos el día 24 en Valladolid, el 24 de abril, y estamos pensando en las siguientes 3 jornadas, ya para después de verano, en Galicia, Extremadura y Andalucía. Bueno, de cara a la presentación de esta tercera mesa, la sostenibilidad social y ambiental como claves para el desarrollo de proyectos, yo quería hacer primero, y se ha comentado mucho durante la mañana, pues una, no sé si es reflexión acerca de lo que seguramente todos tenemos en la cabeza como un elemento que ha jugado un papel clave en los proyectos extractivos y quizás en mayor número de ocasiones en los no proyectos extractivos con toda su potencial cadena de valor asociada, ¿no? Al final, el término de la licencia social para operar, la aceptabilidad social, que en mi opinión va más allá de la aceptación, que parece casi como un término impuesto, etcétera, son una cuestión clave, no siempre tenida en cuenta a lo mejor como se debe, y también en cualquier caso con una labor importantísima de pedagogía por parte de los promotores, ¿no? Ahora, cuando hablamos de sostenibilidad, o mejor dicho, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Porque yo comentaba con Eugenia, preparando la mesa estos días, que lo que fue la calidad de los 90s y la innovación de los 2000 parece que es ahora la sostenibilidad. Todo es sostenible, ¿no? Las prendas que llevamos de ropa son todas sostenibles, todos los ejercicios que hacemos de cualquier cosa tienen que ser sostenibles, las finanzas son sostenibles, pero realmente, ¿a qué nos referimos cuando nos referimos a este término? Y para eso, Eugenia Suárez Serrano, doctora en Administración de Empresas, licenciada en Ciencias Económicas y máster en European Studies de la University of Reading, que es profesora desde hace un poco más de 30 años de Organización de Empresas en la Universidad de Oviedo y que es gran conocedora de esta cuestión, nos va a hablar, y le pedí que nos hiciera una pequeña introducción de qué es la sostenibilidad corporativa y a qué nos referimos o qué tener en cuenta en esa triple hélice de lo económico, lo ambiental y lo social al referirnos a la sostenibilidad. Ella viene, que luego nos hablará también, representando a Compromiso Asturias 21, que también luego nos contará un poquito qué hacen y cómo aportan valor en este tipo de cuestiones. Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos a Compromiso a participar en esta jornada y en concreto en esta mesa. Como yo soy profesora en la universidad, pues voy a aprovechar un poco para analizar ese marco conceptual de forma muy breve, ¿vale? Voy a intentar compartir con todos vosotros y vosotras pues unas reflexiones. En primer lugar, ¿qué es y qué no es la sostenibilidad corporativa, ¿no? Esa es la pregunta que nos haríamos. Y lo primero que os pongo ahí, la primera reflexión que os pongo ahí, que a ver si se ve o no se ve, ay no, sobre este tipo de pantalla no se ve, vaya, no se refleja. Bueno, lo primero que vemos ahí es que no es filantropía, ¿vale? Hay muchas empresas que a veces hacen o se incorporan a proyectos sociales o incluso medioambientales y creen que con eso ya están siendo sostenibles, y eso no es la sostenibilidad corporativa, ¿de acuerdo? No tiene que ver con cómo se reparten los beneficios, sino con cómo se generan. Esa es la idea, ¿vale? Cómo se crea. Tú dime cómo creas tu actividad. Si lo haces de forma sostenible, si lo haces teniendo en cuenta criterios sociales, medioambientales, y después, con tus beneficios, si quieres, sé un filántropo. Pero la idea es hacer las cosas desde la generación de los beneficios. Eso sería lo primero. Lo segundo que os pongo ahí es que no basta con prevenir riesgos. Es verdad que, en primer lugar, y sobre todo en la industria extractiva, pues lo primero que uno piensa es: voy a minimizar riesgos medioambientales, ¿vale? Voy a minimizar impactos negativos. Pero es que tiene que ir más allá, tiene que ir a crear impactos positivos. No solamente minimizar lo negativo, sino maximizar lo positivo, ¿no? Y se trata de aprovechar sinergias, alianzas y crear nuevas oportunidades para toda la cadena. Y finalmente, es eminentemente social. Ahora ya apenas se habla de la RSC porque ha quedado como algo ahí, esto de la RSC, ¿qué es? La sostenibilidad corporativa es eminentemente social, porque incluso cuando estamos hablando de aspectos medioambientales,
¿Sobre quién estamos impactando? Estamos impactando sobre la sociedad, por lo tanto es eminentemente social y por lo tanto es fundamental fomentar un diálogo y una rendición de cuentas con las distintas partes interesadas, ¿no? Esas son las tres cosas que yo destacaría. Entonces, alejémonos de la cosmética, de la imagen de marca, alejémonos del greenwashing y creemos, ¿no?, valor compartido. Es la única manera de conciliar la competitividad empresarial con la sostenibilidad, con coherencia, ¿vale?, y creando valor compartido para los distintos actores en las distintas fases. Esa es un poco la idea general. Llevada a las materias primas, ya lo hemos visto, aquí hay mucha más gente que yo con experiencia y formada en esta materia. Llevándolo a las materias primas ya hemos visto, bueno, pues que tenemos una situación, es algo estratégico, las materias primas críticas son estratégicas para Europa, para la economía europea, y además estamos en una situación vulnerable. No voy a incidir en las cosas que se comentaron antes. Trasladando estos tres aspectos que hemos visto, ¿qué tenemos que hacer? Pues alejarnos, ¿no?, de la imagen, alejarnos de voy a meterme en este proyecto social o en este proyecto medioambiental para quedar bien. No, hagamos toda la cadena de forma responsable y sostenible, lo hemos visto, protegiendo los derechos humanos, protegiendo el medio ambiente, utilizando todo lo que las ventajas que nos da la circularidad, la economía circular, es decir, hagamos que el proyecto sea en todas sus fases, en toda la cadena, sostenible. Lo segundo, no solamente tenemos que cumplir con las normas y con lo que ahora se llama el compliance o el cumplimiento normativo, ¿vale? No solamente tenemos que hacer eso, lo habíamos visto antes, no solo es reducir riesgos de impacto negativo, sino que tenemos que contribuir, y para ello es importante crear, pues, empleo de calidad, con formación, con buenas condiciones, y que se establezcan compromisos, como hemos visto algún ejemplo, entre la industria y el territorio. Es necesario esos compromisos estratégicos y significativos con el territorio, ¿vale?, para crear ese valor compartido. Y por último, habíamos visto, es diálogo, ¿vale? La sostenibilidad corporativa es diálogo con los grupos de interés, es rendición de cuentas. Bueno, pues tenemos que, de alguna manera, como proyecto industrial, tenemos que desarrollar los elementos de comunicación. ¿Para qué? Pues para informar sobre lo que estamos haciendo, para sensibilizar, para consensuar, para llegar en un momento dado, si tienes que hacer un plan de compensación, para negociar ese plan de compensación, porque como hemos visto, bueno, pues muchas veces la sociedad no acepta, no tenemos licencia social para actuar, y por lo tanto esa pata es muy importante. Claro, no puede ser solo esa pata, tiene que tener consistencia, tiene que tener detrás una sostenibilidad, tiene que ser un proyecto sostenible en todo, ¿no?, en lo social, en lo económico, en lo medioambiental. Y esa es la idea, no quedarnos ahí, ¿no? Entonces, si queremos que en la cadena, ¿no?, digamos, de las materias críticas, pues nos alejemos del greenwashing, que realmente busquemos una competitividad tanto de las industrias como de los territorios, pues tenemos que crear valor en toda la cadena del mineral, ¿vale? Y esa es un poco la idea o la base o los elementos en los que podemos tratar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que al final esa aceptabilidad social es una condición necesaria, pero no suficiente, aunque sea muy necesaria muchas veces para poder desarrollar los proyectos. Y dentro de esas condiciones que son necesarias, pero no suficientes por sí solas, tenemos también la normativa y el cumplimiento de la normativa. Estaremos, creo que todos de acuerdo aquí, que la normativa que tenemos en España ha hecho alusiones Vicente, lo ha comentado Susana, ahora nos comentará Javier Canero, y ahora presentaré sobre esta cuestión, es la más exigente probablemente del mundo para garantizar los derechos de todos los grupos de interés afectados por el desarrollo de los proyectos, ¿no? En cualquier caso, Javier, que es licenciado en Ciencias Ambientales, él pertenece a la Asociación a la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, lleva más de 20 años trabajando como director de la consultora Taxus y seguro que tiene muchos ejemplos sobre los que quiero hablarnos. Me gustaría preguntarte si podemos decir que realmente la normativa es la más exigente del mundo, qué es lo que ha cambiado y qué garantías tenemos para que todo sea correcto. Bien, buenos días. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en representación de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental.
Y efectivamente, en respuesta a tu pregunta, desde que España entra en la Unión Europea hacia, creo que era 1986 o algo así, que nos metimos en este embrollo, digamos que Europa ha ido legislando y sacando una serie de normativas que se tratan de poner un poco a la vanguardia mundial en cuanto a la protección medioambiental, ¿no? Un poco también con la idea de que los demás nos sigan. Está muy bien ser sostenibles, pero si los demás no hacen lo mismo que nosotros, por mucho que seamos sostenibles aquí, si en el Congo no lo son, al final el medio ambiente no tiene fronteras, ¿no? En ese sentido, se ha hecho muchos esfuerzos por parte de la Unión Europea, y los países miembros hemos ido asumiendo a las directivas europeas, a nuestro reglamento jurídico interno, ¿no? España tiene la primera directiva europea de evaluación de impacto ambiental un poco potente, es en el año 92, coincidiendo también con la directiva Hábitat y una serie de legislaciones de ese tipo. Y en España, por ejemplo, a día de hoy tenemos la Ley 21/2013, que es muy similar al resto de legislación europea en este sentido, y tiene unos estándares de protección relativamente altos, ¿vale? Si los comparamos con la mayoría de los países del entorno, o sea, del entorno de fuera de la Unión Europea. ¿Qué se trata de potenciar aquí? Bueno, pues se trata evidentemente de potenciar el menor impacto ambiental, ¿vale? Las mayores garantías para que los proyectos se puedan desarrollar de una manera sostenible, y un poco en la línea que estamos hablando de sostenibles de verdad, ¿vale? Porque digamos que la palabra sostenibilidad es algo que está a día de hoy un poco perdiendo su contenido, está totalmente vacía de valor. Si nosotros vemos un poco esta misma jornada de hoy, yo creo que la palabra sostenibilidad ha salido unas 300 veces. Prácticamente todo el mundo la dice, pero es que cualquier político que escuchemos hoy, cualquier empresa, cualquier compañía la tiene metida en su discurso, ¿no? Esto está muy bien porque nos hace pensar que es un elemento importante y que todo el mundo lo tiene presente, pero a la vez está muy mal porque denota un poco el término, ¿no? Cuando todo es sostenible probablemente nada lo sea. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es buscar esa sostenibilidad de verdad. Cuando hablamos de extracción, tenemos un problema. Por una parte tenemos la aceptación social y por otro lado tenemos, yo lo diferencio un poco más, es la sostenibilidad. Podemos tener proyectos perfectamente sostenibles que tengan un rechazo social, y podemos tener proyectos con mucha aceptación social que sean totalmente insostenibles. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes como sociedad de a cuáles le damos paso y a cuáles no, y ese es un poco el reto que tenemos ahora mismo por delante. En tema de materias primas, y cuando hablamos de críticas, lo que estamos tratando de decir es hay una serie de elementos que son necesarios, que tenemos que tratar de explotar aquí por estrategia, y lo que tenemos que hacer es explotarlos de la mejor manera posible. Sabemos hacer las cosas de la mejor manera posible. Hoy en día podemos reducir un vertido prácticamente a agua prístina. Esto tiene unos costes. Lo que tenemos que ser conscientes es si el coste podemos asumirlo en un proyecto, ¿no? Pero que podemos hacer las cosas bien está muy claro. Y tenemos que tener muy claro también que lo que se busca es eso, el dejar las cosas, digamos, para los que vienen detrás, pues no como se ha hecho en el pasado, ¿no? Que eso es un poco quizás lo que le da esa mala imagen a la extracción de materias primas y demás, que no tiene un recorrido muy largo en la historia. Bueno, yo siempre hablo a nivel humano, ¿no? A escala humana. Realmente llevamos aquí cuatro días, unos segundos encima de la Tierra, y nuestro impacto es muy evidente, ¿no? Entonces lo que tenemos, si nosotros miramos hacia atrás, en la época de mi abuelo, un poco más atrás, tenemos un montón de vestigios de ese pasado, ¿no? Los romanos. Luego José Antonio va a hablarnos del tema de restauración y algunos. Todo el mundo, pues esas restauraciones inexistentes en muchos casos, pues son las que a día de hoy hacen a la sociedad ser un poco reticente, ¿no? con determinadas actuaciones extractivas. Pero sí que es cierto que a día de hoy la normativa europea tiene una serie de garantías que implican los programas de restauración, los proyectos de restauración, etcétera, que eso a día de hoy no podría ser, ¿no? Entonces vamos mejorando, pero poco a poco. Bueno, dentro de esa ecuación de desarrollo de los proyectos están los territorios y juegan un papel, porque también se ha hablado en las mesas anteriores de la palabra gobernanza, y en esos esquemas de gobernanza donde pues hay proyectos que han sido más creativos y otros lo han sido menos, los territorios son una parte fundamental de la ecuación. Hoy nos acompaña Sergio Hidalgo, además de alcalde de Salas,
del Ayuntamiento de Salas, es técnico superior en gestión y organización de los recursos y vicepresidente de la Federación Asturiana de Municipios. Yo creo que la realidad extractiva en el municipio de Salas está fuera de toda duda y le invitamos a participar en la mesa precisamente, y es la primera pregunta que le quería hacer al alcalde sobre cómo es la realidad del municipio de Salas. Me decía estos días preparando la mesa que había en torno a 10 explotaciones extractivas en el municipio. ¿Cómo es la realidad del municipio? Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Lo primero, daros las gracias por invitarme y por darme la oportunidad de estar hoy aquí, que yo creo que es muy interesante para nosotros, para Salas, para nuestro municipio también. Y bueno, pues de verdad agradeceros a la organización pues hacer estas jornadas. Saludar también a todas las personas que me acompañan en la mesa y bueno, un poco la realidad de nuestro municipio. Nuestro municipio, como yo creo que la inmensa mayoría de los municipios asturianos de la zona rural, como somos un municipio de zona rural, pues tenemos el problema de la despoblación, es decir, tenemos el problema que ahora esta frase que gusta tanto nos gusta tanto a los políticos del reto demográfico, pues está en boca de todos nosotros. Pues bueno, pues somos un municipio, la puerta del occidente de Asturias, del suroccidente asturiano, con 4.900 habitantes. Hemos bajado en estos últimos 4 años de los 5.000 habitantes y somos un municipio extenso en cuanto bueno, pues a kilómetros cuadrados de municipio. Somos un municipio extenso y tenemos la actividad principal nuestra es la actividad ganadera y también la actividad agrícola en el ámbito del sector primario, pero después también tenemos un hecho importante, que tenemos muchas actividades extractivas en nuestro municipio. Yo creo que ahora mismo igual somos el municipio de Asturias que más actividades extractivas tenemos alrededor de 10 actividades, unas con menos actividad y otras con más actividad. Y bueno, y al final la posibilidad también, estamos con ampliaciones, con modificaciones puntuales del plan general. Yo creo que estamos ahora mismo actuando en 3 modificaciones del plan general. Y bueno, somos un municipio en el ámbito minero, en el ámbito extractivo rico. Sí es verdad que también siempre hemos apostado por él porque genera muchos puestos de trabajo, genera más de 100 puestos de trabajo en nuestro municipio y todo lo que después genera alrededor, es decir, actividad económica, empresas auxiliares, hostelería, restaurantes, bueno, todo lo que puede generar pues esa actividad alrededor. Y bueno, yo creo que siempre apostamos por ella, hay una apuesta importante y después siempre lo digo y lo dije hace poco en una visita que nos ha hecho la consejera de Medio Ambiente en la inauguración de una restauración de una empresa minera, de una zona minera en la zona de La Espina. Siempre lo dije, para nosotros lo más importante, para mí, para el municipio, lo más importante siempre el paisano, es decir, el ganadero, el paisano del pueblo. Ese es el más importante, pero aparte, después de ello, pues hay que siempre, y yo creo que es una función importante, la de la administración local, que es la más cercana al vecino. Hay que intentar explicar, intentar mediar, intentar hacer que todo sea compatible. Y yo creo que el futuro de una explotación minera en un municipio como el nuestro pues es que haya siempre una buena relación tanto con el ayuntamiento, pero después que haya una muy buena relación con los vecinos, que al final pues tienen que convivir todos los vecinos, la administración y también la actividad minera. Por lo tanto, sí es verdad que en el municipio de Salas se da al 100%, y por lo tanto yo creo que es el éxito también de que todos estos proyectos salgan y que salgan sin ningún tipo de problema, porque no hay ningún tipo de problema, nunca lo hubo, no hay ningún tipo de problema mediático, no hay, pues hay una paz social en el ámbito de esto. Y bueno, yo creo que eso es fundamental, que al final siempre lo digo yo a los empresarios de este sector, que al final pues hay que estar el día a día y
Oye, pues si hay que arreglar un camino, lo hay que arreglar. Pues hay que hacer distintas cuestiones para que los vecinos pues estén en una situación tranquila, cómoda. Y bueno, yo creo que en este caso no es fácil, quiero decir que no es fácil, pero bueno, al final yo creo que si todos ponemos de nuestra parte, eso puede generarse. Y yo, el apoyo, yo creo que, a ver, es una actividad importante. A nosotros nos está generando económicamente muchos ingresos también, aparte después, pero si no, bueno, pues oye, que en un municipio pequeño, rural, que más de 100 familias, pues vivan de esta actividad, yo creo que es importante. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, de esa sensibilidad de la sostenibilidad, de la económica, la social y la ambiental, lo ambiental tiene muchísimo que ver, ¿no? Seguramente, de hecho, tal como nos hablaba Javier, ese legado, esa postmina, ese proyecto después de la explotación, tenga mucho que ver en la culpa, o por qué no decirlo, en el imaginario de muchos de los que cuando piensan en minería piensan en ese tipo de proyectos, ¿no? También es verdad que la normativa ha cambiado y que hay ejemplos, y por eso le pedimos a José Antonio. José Antonio es geólogo por la Universidad de Oviedo, tiene experiencia profesional amplia, es un defensor acérrimo además del tema de la restauración y de las cuencas mineras rehabilitadas, es miembro también del GEMPE, que es nuestro director científico, y le pedimos que hoy nos hablara de esos ejemplos de restauración, primero en el cambio de normativa con respecto a las restauraciones, y luego veremos también en una segunda intervención algunos de los ejemplos. Hola, buenos días, gracias. Yolanda Moratilla, que es la presidenta de nuestro grupo, me conoce muy bien, sabe que este tema me pone muy mal, porque esto de la minería y de la falsa, a estas alturas, la falsa relación minería-destrozo del medio ambiente, me enfada profundamente. ¿Para que sea la presentación? Ya. Me enfada profundamente, es una cosa que no llevo con paciencia. La restauración de espacios mineros es una obligación legal, pero es una obligación legal en España desde hace años, no empezó ayer. Todos los proyectos mineros que se realizan en este país llevan un proyecto de restauración a fecha de hoy, y la administración tiene que controlar este aspecto, incluso parar la mina si aquello no funciona, ¿no? Esto no empezó ayer. ¿Por qué no empezó ayer? Aquí os pongo una imagen de mi querida mina San Víctor. Mina San Víctor está en el Valle de Turón. Es una mina de carbón a cielo abierto. La mayor problemática minera tiene que ver no tanto con los pozos subterráneos, que evidentemente tienen algunos problemas en superficie, como la subsidencia, el tema de las aguas, etcétera, etcétera, pero el impacto grave de las minas siempre se achaca a las minas de cielo abierto, obviamente. Bueno, pues aquí tenéis una mina San Víctor, cuya explotación se inició por UNOSA en el año 78, se acabó en el año 99, el año 2000, y en esta mina, que cuando se empezó, y lo digo porque esto lo vivimos todos, ahí está Vicente, estaba Víctor Marroquí también por ahí, cuando se empezó no sabíamos restaurar, no había prácticamente nada sobre restauración, y sobre la marcha nosotros decidimos cómo se hacía. Hay que decir que en algún caso enterramos carbón, también te lo digo, pero bueno, no sabíamos, no teníamos experiencia en minería a cielo abierto. Esto es anterior a ti, Juanjo, pues eso, se inició en el año 84 un proyecto de restauración, decidimos cómo íbamos a hacerlo. 6 años después de empezar a explotar, teníamos un montón de tierra por ahí, un montón de escombro más o menos mal colocado, y se decidió cómo se hacía la explotación y cómo se restauraba la mina. La restauración obviamente se fue haciendo a la vez que la explotación, y de hecho la restauración que se inició en el 84 convivió 16 años con la explotación minera. UNOSA, los técnicos de UNOSA diseñamos un método de restauración, que yo he puesto aquí entre comillas el método UNOSA, y esto llegó al ministerio y se nos hizo contar cómo lo hacíamos, y eso se convirtió en un real decreto. Este real decreto es el decreto ley 1116 del año 84, y desde entonces
en este país se restauran las minas. Por tanto, esa historia de que las minas, que mal lo dejamos, que no sé qué, es falsa desde hace 40 años. Desde hace 40 años. Todas esas cosas que se ven de daños medioambientales, yo no digo que no los haya, pero evidentemente no están amparados por la legislación desde hace 40 años. Además, hay que decir que durante la vida de las minas se aprovisionan fondos para una restauración, de tal manera que si la empresa cierra por la razón que sea y no puede hacer frente a eso, pues realmente la administración debería de acometer esa restauración minera en la legislación actual. Evidentemente, y bueno, hay hasta másteres para decir cómo se restaura un espacio minero. Hay muchas formas de restaurar un espacio minero, eso es evidente. Depende del uso que se pretenda dar al espacio minero, que no deja de ser un activo de la empresa minera, que luego se cede para otros usos. También del tipo de mina, no es lo mismo explotar una mina de carbón a cielo abierto, que tú te llevas el 5% en volumen de lo que hay en el terreno, y el otro 95% resulta que crece hasta tener un 130%, porque el terreno esponja cuando lo sacas de su sitio. O sea, tener un montón de tierra, no es lo mismo eso que una cantera de caliza que te llevas el 90% del mineral dejando un agujero. O sea que hay muchas formas de realizar restauraciones. Evidentemente, la única restauración que no se puede hacer es dejarlo como está, que es lo que muchas veces se pretende. Vamos a dejarlo como está. Pues no, eso no se puede hacer. En el caso nuestro, en Hunosa, en las minas de carbón a cielo abierto de Hunosa, la restauración siempre se hizo generando praderías de alta montaña. Son minas situadas en los cordales, son minas que en su día se abandonó carbón porque la minería de interior, de montaña, no explotó muchas zonas. Eso sí llegó a explotar, y hoy día se han generado grandes pastizales porque, entre otras cosas, contrariamente a lo que querían los ecologistas en su momento, la gente quería pastizales de montaña para llevar el ganado, que es una actividad económica muy importante en Asturias, ¿no? De hecho, hoy día pues tenemos por ejemplo, Cotobello, que no sé si tengo una foto, no me parece que no. Cotobello es una pradería de montaña de 1.500 hectáreas, es la pradería de alta montaña más grande de toda la cordillera cantábrica. Es decir, eso fue una gran mina a cielo abierto, y hoy día es una gran pradería con usos turísticos también. Se puede subir a Cotobello a pasear, a hacer bicicleta o lo que sea, ¿no? Otras minas se restauran de otras maneras. Luego vemos, vale. Pues paro, luego vemos. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Yo creo que cuando hablábamos a lo largo de la mañana de la importancia de hacer pedagogía, de cómo convencer o de poner al territorio de nuestra parte, a mí me vienen a la cabeza dos términos. Uno tiene que ver con el coste de oportunidad, es decir, cómo intentar hacer ver a la gente qué pasa si no hay mina, es decir, cuál es el coste de la no mina en muchas de las cuestiones. Y por otro lado, cómo vincularles al desarrollo de los proyectos, es decir, cómo somos capaces de activar la demanda de los proyectos en paralelo a la generación o a la transmisión o a la divulgación de ese coste de oportunidad. Eugenia, en su presentación inicial, y para hacerlo más dinámico, le sugerí que lo hiciéramos como partido. Tenía un tema que me pareció tremendamente interesante para esto, y tiene que ver con la generación de talento, que también se habla de la mañana, ¿no? Es decir, cómo la importancia del desarrollo de proyectos, ya no solo extractivos, sino de cadena de valor integral para los territorios, ofrece una oportunidad enorme. Os doy el ejemplo que ponía el día 15 en Ciudad Real, la Escuela de Ingenieros de Minas, si no estoy mal dateado, más antigua del país, y resulta que no tiene alumnos, es un pueblo, a la vez tiene hoy 5.000 habitantes. Tiene una universidad, tiene escuela de minas y universidad, que no está mal, desde el día de hoy eso sería impensable. No son capaces de llenar las aulas con alumnos locales por cómo está denostada la minería en la propia región, ¿no? Es decir, que aquí son alumnos ya no solo de fuera de la Madrid, sino en algunos casos de fuera de España, los que vienen a formarse ahí. No sé, Eugenia, si nos puedes hablar de esa visión que tienes del talento relacionada con la sostenibilidad. Bueno, una vez que vimos antes, ¿no?, la visión de la sostenibilidad corporativa y cómo
las materias primas críticas, ¿no?, encajaban ahí, cómo habría que hacerlo. Me he centrado en esta diapositiva en la parte de talento, porque bueno, en la era un poco la labor que se nos proponía, ¿no?, y porque yo también vengo de Compromiso Asturias 21, ¿no? Entonces no debemos olvidar todo el empleo que se está generando. Para Europa es un sector estratégico para la industria, pero también para el empleo, ¿no? El Comité Económico y Social pues, cifra en 350.000 personas en Europa que están trabajando directamente en la industria extractiva, ¿vale? Y además eso luego repercute en 30 millones más de puestos de trabajo en las industrias que dependen de esta industria extractiva. Así que estamos hablando de una cuantificación muy, muy grande. Tú hablabas antes de salas, hablabas de 100 personas ahí son muchas, pero estamos hablando de muchos empleos en Europa, ¿no? Y eso no lo debemos olvidar. Entonces, debemos seguir invirtiendo, ¿no?, en la innovación, por supuesto, en conocimiento técnico e innovación, y en el conocimiento. Eso es fundamental. No podemos dejarlo atrás, ¿no?, porque ahí en Europa contamos con una experiencia y know-how, se hablaba en la mesa anterior, y un talento que está formado, que está preparado, y en este caso tenemos el conocimiento técnico que ya hay en las regiones mineras, ¿no? Las regiones mineras, como puede ser Asturias, pues tiene ahí un conocimiento técnico, tiene un know-how, tiene un talento que probablemente en otros sitios no lo vayas a encontrar, y eso puede servir como acicate para crear nuevas inversiones, tanto aquí como en colaboración, pues a lo mejor con otras regiones, con otras zonas o incluso con otros países. El conocimiento va de un lado para otro. Veíamos antes como las industrias y los ejemplos que nos enseñabais tenían aquí y tenían en África y tenían en otros sitios, ¿vale? Entonces es muy importante ese talento que se está generando aquí. Entonces, esa generación de esa capacidad humana, de ese capital humano, ¿no?, y formado, dotado en cantidad y en cualificación, porque claro, tiene que estar preparado. Entonces ahí, cuando uno piensa en esto, pues tenemos que involucrarnos todos. La industria tiene que reciclar a sus trabajadores, tiene que ponerles al día. Tenemos desafíos muy claros, pero también están las universidades, las instituciones, los centros de estudios, está la sociedad civil. Desde la sociedad civil también podemos aportar valor, y en este caso pues desde nuestra asociación, ¿no?, pues colaboramos en el debate, en la búsqueda de soluciones, en encontrar a lo mejor también alianzas, ¿no?, en que se creen alianzas, en apoyar al talento. Si queréis luego os doy alguna pincelada de ejemplos concretos, como tú quieras. ¿Lo hago ya? Sí. ¿Lo hago ya? Vale. Bueno, pues ahí tenemos Compromiso Asturias 21. ¿Qué estamos haciendo desde Compromiso Asturias 21? Porque bueno, normalmente uno cuando va a una mesa lo primero que hace es hablar de la asociación o de la empresa donde viene. En este caso hemos ido en el otro sentido, ¿no? Bueno, desde Compromiso Asturias 21 lo que hacemos fundamentalmente es tener think tanks, ¿no? Bueno, pues son grupos de trabajo, personas muy preparadas, muy formadas, que bueno, bien están en Asturias o bien están fuera, porque tenemos que pensar que es una asociación de asturianos, ¿no?, de asturianas que quieren fomentar el desarrollo de nuestra región, y que muchos de ellos están fuera, pero muchos también están dentro. Entonces, en estos think tanks, en estos grupos, ¿no?, de trabajo, pues se debate en torno a distintas líneas, ¿no? Tenemos uno de Europa, tenemos uno de educación, tenemos otro de tecnología, y quizás el que más encaja con la mesa de hoy, pues es el que tenemos, que tiene que ver con la energía y las infraestructuras, ¿no? Hay personas, de hecho, bueno, ahí tenéis, ¿no?, una de las últimas reuniones que hubo, ¿no? Bueno, pues hay en torno a 35 personas que colaboran en ese grupo, se hacen muchos debates, se extraen conclusiones muy importantes y se buscan soluciones a problemas, ¿no?, que hay ahora mismo latentes aquí, ¿no? Y que, por ejemplo, además, desde Compromiso Asturias 21 somos un poco el enlace, digamos, entre distintas fuerzas políticas, entre distintos niveles de administración, entre lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque somos una organización pues de utilidad pública que es totalmente independiente, y que por lo tanto cuando se nos llama por el talento, ¿no?, que tienen sus gentes, por el talento que tienen sus asociados y asociadas. Entonces ahí tenemos una forma de trabajar, ¿no? Luego también creemos que todo este talento que tenemos en Compromiso Asturias 21 no puede quedar en un encuentro, en una mesa redonda, en un informe, sino que tenemos que intentar trasladar ese talento a nuestros jóvenes, ¿vale?
Y tenemos ya desde hace 15 años pues el programa de mentoring que se llama Enfoca tu vida, donde jóvenes que están a punto de entrar en el mercado laboral, fundamentalmente de la universidad, pero también, ojo, también gente que está haciendo formación profesional, pues se les pone en contacto con profesionales de lo que ellos están estudiando, que es gente que ya tenemos mucha experiencia, ¿no? Puedes tener 20 años, 30 años, lo que sea de experiencia, ¿no? Y entonces este programa para nosotros está siendo fundamental, ¿no? Tenemos alrededor pues, de más de 100 mentores y en estos años hemos tenido o han pasado, ¿no?, por el programa pues en torno a 500 jóvenes y este año, en el curso actual, ¿no?, en el año 2024, pues tenemos ahora mismo 88 jóvenes que están siendo mentorizados por personas de la asociación que son expertos, que tienen experiencia en esta materia. Ahí tenemos que trasladamos este conocimiento, ¿vale?, a los jóvenes, que son nuestra esperanza, por otra parte, ¿no? Ahí tenemos, bueno, pues una de las últimas reuniones que hubo con los jóvenes, una de las mesas que hubo con ellos, ¿vale? Es individual, hay algunas actividades que son en grupo, pero luego individualmente con tu mentor, pues tú estás continuamente en contacto. Y luego también hacemos estudios y hacemos informes, ¿vale? Y en relación a lo que estamos viendo hoy, pues hay uno que es muy interesante, que es el barómetro de las expectativas del estudiante universitario en Asturias. ¿Qué quieren hacer nuestros jóvenes, ¿no? Porque estudian lo que estudian, hacia dónde quieren ir, piensan en salir fuera, si piensan en salir fuera, ¿a qué se van a dedicar? ¿Creen que pueden volver o no creen que...? Bueno, pues esto ha cambiado con el tiempo, ¿no? Y ahora mismo vemos que muchos jóvenes quieren quedarse en Asturias, ¿vale? La mayoría piensa, después de un año de acabar la carrera, yo quiero seguir aquí, quiero estar en Asturias, ¿no? E incluso, pues el 80% de los que piensan, no, yo me voy a ir y voy a estar un tiempo fuera, aproximadamente el 80, algo más del 80% dicen, ojo, me voy fuera, me voy a formar, voy a aprender, pero yo quiero retornar, quiero volver a Asturias y quiero contribuir a desarrollar esto. O tenemos también, bueno, pues nosotros tenemos un grupo, ¿no?, de trabajo, un think tank, que es de la parte de migración, y aquí se ha hecho un libro blanco, hemos hecho un libro blanco, también se está haciendo ahora un observatorio, se está trabajando en un observatorio, y en este libro blanco estamos viendo, analizamos a más de 1.500 estudiantes que están fuera de Asturias y se les analiza, se les ha preguntado, se ha hecho una encuesta y sabemos lo que opinan, ¿no? Y lo que opinan es que, bueno, pues aproximadamente el 80% les gustaría volver, el 79% les gustaría volver y, ojo, el 70% estaría dispuesto a invertir en Asturias. Y esto es muy importante. Aquí entramos en la conexión. Hay gente que quiere venir a invertir a Asturias, ¿vale? Entonces, desde el compromiso también tenemos esa información, esos contactos y esos enlaces, y es un poco pues, lo que venimos haciendo desde la asociación. Muy bien, pues muchas gracias. Sergio, alcalde, vuelvo contigo. Si tuvieras que darle 2 o 3 consejos a un alcalde, alcaldesa de un territorio que estuviera decidiendo, estuviera en esa disyuntiva segura a la que se enfrentan muchos alcaldes de territorios como el tuyo, leía estos días 15.000 personas hace 40 años prácticamente, es decir que vais perdiendo, como dices, un ritmo de población enorme, con esa oportunidad de fijación de población, desarrollo, etcétera. ¿Qué 2 o 3 consejos les darías en base a tu experiencia y a la realidad de Salas? Bueno, yo no soy nadie tampoco para dar consejos en este caso a ningún compañero, ni tampoco se los daría, pero sí les cuento y les puedo trasladar mi opinión, lo que yo pienso sobre esta cuestión, que yo creo que hay que perder el miedo y hay que hablar claro, y yo al final, si te pones te llega un expediente de este tipo, una modificación puntual, o alguien, un inversor que quiera hacer cuestiones relativas a estas, y tienes que hablar claro, lo que no puedes es andar mareando a la gente, ni dando vueltas, tanto a los promotores como también a los vecinos. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es intentar hablarles claro a todos. Y bueno, yo creo que los proyectos es fundamental, a mi entender, que haya un apoyo municipal, que es decir, porque al final en un sitio pequeño todos nos conocemos, el ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano, y al final
conoces a todo el mundo, los vecinos están todos los días allí para cualquier cuestión. Entonces al final si el alcalde le dice al vecino, oye, vamos a darles una oportunidad, vamos a escucharnos, vamos a sentarnos, vamos a intentar a ver cómo tal, yo creo que al final, por lo menos en mi caso, el 80% de los vecinos o incluso el 90% más o menos te hace caso. Con esto no quiero decir que el alcalde o el concejal o la corporación quiera embarcar a ningún vecino en ninguna cuestión, pero bueno, por lo menos sentarse, y nosotros siempre lo mantuvimos. Al final el vecino tiene que tener seguridad también que puede confiar en la administración en este caso, y nosotros siempre lo planteamos, salió siempre bien, y al final después los vecinos entraron siempre todos a esa cuestión. Nosotros, cuando una explotación minera o extractiva nos propone una modificación puntual del plan, nosotros somos claros, siempre estamos a favor de esa modificación puntual, siempre, y modificamos siempre en esos terrenos que los vecinos estén de acuerdo. Quiero decir, hay que presentar con esa solicitud un documento privado que el vecino está de acuerdo que se modifique su terreno, aunque la concesión pues la tenga esa explotación minera, el subsuelo, siempre tal. Y yo creo que de esa manera, al final, en alguna situación que nosotros tuvimos algún lío, que en principio pues había algún vecino que no estaba de acuerdo, al final entraron todos, es decir, modificamos esa parte, empezaron a trabajar, y después los vecinos, cuando ven que la explotación está funcionando, cuando ven que la explotación, las restauraciones funcionan, que hay confianza, al final, que hay confianza en el promotor, en el que lleva la explotación, pues al final entran todos. Ahí entraron todos y nunca hay ningún problema. Lo que sí hay que ir es suave, hay que ir con confianza, y hay que ir, bueno, que vean que aquello es serio. Nosotros, es decir, el 100% o el 98% de todas las empresas que tenemos en nuestro municipio son serias. Son gente seria. Al final, yo si sé que no es seria, no voy al vecino con ese promotor. Bueno, puede salir algunos rana, pero al final el 90% o el 99% son gente solvente, son gente que responde, y que al final, pues yo creo que en eso está. Y al final nosotros nunca tuvimos mayoritariamente ningún tipo de problema. Después, sí, claro, las restauraciones se llevan como Dios manda. Después hay muchos ganaderos, al final los ganaderos ven que es un beneficio para ellos, porque zona de sierra, zona de matorral, al final con el tiempo pues lo aprovechan como pasto. Entonces, bueno, al final yo creo que esa convivencia, explicarlo bien, y sobre todo el llevarse bien, porque al final es el día a día. Pues el paisanín del pueblo pues tiene un problema, pues llama al que está allí a la empresa y le dice, oye, tuve un problema aquí con una tubería, pues la empresa manda la pala, lo arregla. Bueno, al final es el día a día que todos pregamos en esta situación, y cuando hay confianza, de un día para otro es muy difícil, pero al final pues hacemos una encuesta allí en todas las zonas, en todos los territorios donde hay los pueblos donde hay una actividad extractiva, y yo creo que el 99% van a decir que están encantados. Bueno, pero yo creo que sin desmerecer el ¿cómo se dice? Bueno, no me viene la palabra ahora. Yo creo que esa implicación es clara, ¿no? No, es clara. Porque conocemos también de territorios donde el miedo del político local a que el proyecto se le vuelva en contra, y dentro de un proceso electoral y un continuismo, pues lleva a ponerse de perfil respecto al proyecto, que no es ni ponerse a favor ni ponerse en contra, pero simplemente poner encima de la mesa, como explicaba usted, pues qué bondades puede tener el proyecto, cuál es la realidad, y con esa supervisión máxima del control y de la satisfacción de los vecinos, que no es poco, ¿no? Pero que es que hay ejemplos que conocemos de alcaldes y alcaldesas que se ponen de perfil y directamente, por evitar el lío, dicen, bueno, yo prefiero esto, no nomearlo y dejarlo como está, ¿no? O sea que, bueno, perfecto, gracias. Javier, vuelvo contigo. Estaba leyendo estos días
con respecto a los proyectos y preparando un poco la mesa, unas alegaciones, en este caso, que podrían ser un ejemplo, pero era de Ecologistas en Acción, sobre una mina, si no recuerdo mal, era de Caulín, donde, pues por un lado hacían referencias a cuestiones que entiendo que pueden ser en algún caso más objetivas, sobre los acuíferos, etcétera, y luego hacían también algunas referencias sobre si los problemas derivados del cambio climático nos están recomendando cambiar nuestro modelo de transporte, siendo el transporte público, el ferrocarril, las alternativas más recomendables. Es decir, que al final, en un proceso de alegaciones, entiendo que entra, como dice aquel, que había un autobús del agua, ¿no? Es decir, que ahí se pone de todo. Claro, desde la evaluación de impacto ambiental, que entiendo que es un proceso normativo, impepinable, pues los técnicos tenéis el conocimiento, sois los responsables de dar esa positividad o negatividad a las días. ¿Cómo es ese equilibrio entre las alegaciones o las oposiciones a los proyectos, la objetividad, el desarrollo? ¿Cómo medís ese equilibrio? Bueno, pues sí, efectivamente. ¿Me oís? ¿Está entendido esto? Vale. Dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental hay una cosa que es la participación pública, ¿no? En este caso es, digamos, ahora mismo el talón de Aquiles prácticamente de los proyectos mineros extractivos o de cualquier proyecto que nos podamos encontrar, sea una carretera, o sea un dragado, o sea una industria. Es necesario superar el trámite de evaluación de impacto ambiental y es necesario, además, que haya una participación pública. Esto, a priori, es una parte positiva, ¿no? Es decir, todo el mundo puede tener algo que decir, todo el mundo puede opinar y todo el mundo puede establecer alternativas o que se estudie un poco de la mejor manera posible. ¿Qué pasa? Que la realidad es que damos palabra, o se da palabra a todo el mundo, con el peligro que esto conlleva, que al final, digamos, tienes opiniones variopintas de todo tipo y se trata muchas veces incluso de politizar, ¿no? Es decir, se financian determinados colectivos, etcétera, para tratar de generar presiones. Esto es normal, no hay ningún problema en ello. Lo que hay que hacer es un poco pues sobrellevar o contestar de una manera adecuada y técnica a todas estas alegaciones. Sí que es cierto que probablemente en un proyecto que esté contestado socialmente vamos a tener miles y miles y miles de alegaciones, porque además una vez que tienes el procedimiento abierto se corre la voz muy rápido y es muy fácil presentarse como parte interesada. Pero lo que tiene que primar aquí, digamos, es la parte técnica, ¿no? Que es un poco desde la que abogamos en la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental. Todo lo que puedas decir que contribuya a mejorar el proyecto o que sea una crítica de verdad a ese proyecto, bienvenido va a ser, pero vamos a intentar mejorar el proceso, ¿no? En este sentido, críticas como las que decías antes, la gente critica un aspecto muy concreto del proyecto, pero aprovecha para hacer llamamientos políticos, ¿no? Pueden tener mucho sentido y además es una labor bastante encomiable porque la mayoría de la gente que participa en el proceso de información pública lo hace con carácter básicamente voluntario, no reciben fondos y es una manera de participar en la sociedad, ¿no? Pero lo que tenemos que tender, como decimos desde la asociación, es que a que esas decisiones sean lo más técnicas posible y lo más objetivas posible. Y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental tenderá a ser mejor cuanto más técnico sea. A día de hoy lo tenemos muy en manos de la subjetividad en muchos aspectos y yo creo que esa es la parte que hay que tratar de mejorar. Pero de todas maneras sí que es importante y muchas veces enriquecedor que todos los organismos que tienen, o sea, sean organismos públicos o sean personas interesadas que participan en el proceso de participación pública, aporten, porque escuchar y dar respuesta a todas esas aportaciones normalmente enriquece el proceso. Y de hecho, por ejemplo, desde la Asociación Española estamos haciendo un proyecto ahora mismo con el Ministerio en el cual se trataba de poner en valor precisamente cómo se han mejorado los proyectos desde que entran al Ministerio, al órgano ambiental, hasta que se publica la declaración de impacto ambiental del proyecto. Es decir, qué modificaciones ha ido acometiendo ese proyecto para convertirse en más sostenible, ¿no? De alguna manera. Y eso es algo que ahora interesa medir y que creo que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ayuda. ¿Cuál es el problema? Que esto ralentiza muchísimo, porque al final si tú esperas a que todos participen, no tanto la población o las personas interesadas, pero sí tanto la propia administración, porque la administración al final tiene unos ritmos súper lentos y aunque le digas que tiene que contestarte en un mes y medio, si al final es competente para un determinado aspecto y no hay un informe técnico de ellos, no se emite una declaración de impacto, ¿no? Por lo tanto, al final, aunque haya un departamento en el último despacho de un edificio que tenga competencias en algo y no conteste, no va a haber una resolución.
esto complica mucho el procedimiento, porque además en medio ambiente, bueno, salvo este año que hubo unas modificaciones, el silencio no es positivo, ¿vale? Por lo tanto es un problema. Ok, muchas gracias. Bueno, pues cumpliendo con los tiempos y de cara a cerrar, y para que si alguien quiere hacer alguna pregunta, a mí me gustaría cerrar con buen sabor de boca a la mesa. Si hablábamos de que una imagen vale más que 1000 palabras y que al final dentro del imaginario de muchos en contra de la minería están las cuencas de algunos ejemplos que podríamos tener, le habíamos pedido a José Antonio que nos abriera o que nos hablara de algunos otros ejemplos que pensamos que justo van en la dirección contraria, y es lo que ahora te pediría que nos explicas. Gracias. Bueno, pues siguiendo con el tema, hemos dicho que las minas se restauran desde hace mucho tiempo. Ahí tenéis, por ejemplo, algunos ejemplos. Aparte de la mina San Víctor, tenéis, por ejemplo, la mina de Boinás. Nadie oye hablar de la mina de Boinás en Asturias, nunca ha dado ningún problema. Se está restaurando, ahí lo veis, los bancos ya restaurados, a la vez que se explota, hay una mina subterránea, obviamente, pero todo lo que es la minería de superficie, que en su día dio tanto problema porque iba a haber una balsa con cianuro y no sé qué, bueno, pues se está explotando y se está restaurando a la vez sin ningún tipo de problema. Es una mina metálica y bien, uno de estos casos en los cuales pues no hay mucho más que decir, solo hay que ver lo que se está haciendo. Se hace a la vez que se hace la explotación, y cuando concluya la explotación, pues básicamente la mina va a estar completamente restaurada, y como digo siempre, en montaña, en Asturias, pues se suelen hacer praderías. Eso no les gusta mucho a determinados grupos ecologistas, pero desde luego tiene una importancia económica muy alta desde el punto de vista de la ganadería extensiva, que es tan propia de esta región. Esto, por ejemplo, es el lago de Puentes, es decir, Puentes era una mina enorme, era una mina que no se podía rellenar de alguna manera porque se había sacado mucho volumen de material, y al final se decidió hacer un lago. Bueno, pues este lago hoy día es una inversión turística, es una inversión hidráulica, porque tiene una buena cantidad de agua que tanto se echa de menos en tantos sitios, y además tiene una playa con una bandera azul de la Unión Europea, con lo cual pues debe estar bien restaurado, digo yo, no sé si me explico, digo yo, no sé. ¿Puedo añadir el número de especies de biodiversidad antes de la explotación era de unas 50, se hizo en España, que se hizo un inventario de especies antes de la explotación, en el 32, y cuando se terminó se hizo para el inventario. Ahora mismo hay más de 150 especies. Sí, sí. Antes había 50. Sí, sí, claro. ¿Puedo entrar aquí? Venga. Si de lo que se trataba era de generar el... Sí. A ver, es que ese tipo de afirmación es un tanto peligrosa, porque entonces podemos decir que la minería de lignito fomenta la biodiversidad, lo cual es un titular que no es verdad. Entonces, puede ser muy buena en unos aspectos y muy mala en otros. Yo lo que creo que hay que hacer aquí es tender a la parte científica. Evidentemente, si nosotros antes teníamos un terreno en el que no había agua, que eso era un bosque, y ahora tenemos una laguna, pues evidentemente tendremos todas las especies asociadas a esa laguna más las que tendremos en los alrededores. O sea que hemos aumentado la biodiversidad. Pero no hemos hecho una restauración, ¿vale? Eso es una recuperación ambiental, llamémoslo así. Claro, entonces, el término restaurar es llevar a las condiciones iniciales. Es que eso es lo único que no se puede hacer. Eso no se puede hacer, entonces no podemos hablar de restauración de una mina a cielo abierto. Claro, podemos hablar de recuperación ambiental, rehabilitación, lo que queráis, pero restauración sería que volver a poner lo que había, que en estos casos evidentemente no se puede. Y que luego también tendremos que evaluar si es más interesante hacerle caso al ganadero local y ponerle una pradera, o hay que intentar recuperar un ecosistema que pueda ser un robledal, que podría ser la serie de vegetación potencial que tendríamos allí. Esto es más debate, ¿no? En ese sentido, bueno, lo que quiero decir es que el debate es este, es decir... Hay mucho que hacer, y por eso, aparte, digamos, de lo que es la... ¿Ves cómo hicimos bien en meter la cuñita? Lo que tiene que ver con la ingeniería y el proceso extractivo, hay muchísimo saber hacer y muchísimo, además, mucho talento también desde aquí, desde Asturias, con lo que son los proyectos de restauración, las empresas que hacen hidrosiembras, recuperación de taludes, el que estudia botánicamente el prado que tú tienes que recuperar allí para que las especies que pongas no sean los tréboles ingleses y sean las especies nuestras.
hay muchísimas cosas que hacer y, por ejemplo, desde aquí también se hace para el resto de España, ¿no? Es decir, esa es otra parte de la cadena de valor que se puede aportar a los procesos mineros y a la recuperación, ¿no? Sí, pero si le explicas, por ejemplo, al alcalde que pongas un bosque que a lo mejor no había, porque lo que había era determinados tosos y brezos, pues a lo mejor prefiere la pradería extensiva, que es lo que nos pasó a nosotros en UNOSA, que los alcaldes y la gente lo que quería era praderías extensivas para sus ganados. O sea que este es un tema que da para mucho, da para mucho. Porque si le preguntamos a los ganaderos, quieren que toda Asturias sea una cuadra, bueno, claro, y si le preguntamos al ecologista, quiere que, digamos, que tengamos las series de vegetación autóctonas. Pero como ves, el punto básico es que la minería, la actual y la de hace 40 años, es capaz de recuperar, por emplear tu palabra, el espacio minero y dejarlo favorable a nuevos usos, los que sean. No entro en valorar los que son, pero por ejemplo tienes este caso que es perfectamente entendible. El problema que hay es que cuando hablábamos antes de que la sociedad lo asocia con esto, yo estaba me he recorrido entero el río Tinto. Y si pero que es Tinto, pero ya era antes. O sea, lo era, pero aún así, quiero decir, si tú recorres esa zona, dices, bueno... Es lo que se llama un caso de contaminación natural, que es un término ecológico. Vamos a Tormaleo, vamos a un montón de sitios donde estamos haciendo ahora recuperaciones, estamos gastando un montón de dinero en recuperar huellas del pasado, ¿no? En ese sentido, evidentemente ahora ya no pasa, pero... mira. ¿Ves? Ahora ya no pasa, lo ha dicho. No, es verdad, ahora ya no pasa, lo ha dicho. Ahora no pasa porque la administración... Viñedos y frutales en Andorra, en Teruel, por ejemplo, ¿eh? Una laguna ahí, porque claro, hay un momento en que tú ya no puedes restaurar más si la profundidad es de determinado tipo. Entonces, en este caso, ha quedado ahí una laguna. Pero bueno, el resto de la mina está restaurada. Esto, por ejemplo, es mina Emma, en Puerto Llano, que son olivares hoy día. Un aceite espléndido, ¿eh? Se vende, vamos, en botellitas de 500 centímetros cúbicos. O sea que... ¿Población de olivos antes de la mina? Sí, 0. No, 4.000 olivos. Bueno, población después, 60.000. Ahora hay 27.000 olivos. En la mina. Entonces, bueno, como veis, la minería... Pues sí, evidentemente cambia el paisaje, pero bueno, esto viene pasando desde los romanos. Es decir, Trajano no restauró nada. O sea, ¿cómo explicaros? O sea, este es un ejemplo clarísimo de que aquí los romanos... Bueno, hoy día es Patrimonio Mundial de la ¿cómo es? Patrimonio de la UNESCO, ¿no? Está muy bien, tú ves una mina, los mineros distinguimos perfectamente cómo se ha hecho esto, la ruina Montius del tema, los canales, todo esto lo sabemos, y todo el mundo lo mira con unos ojos golositos, por decirlo así. Esto no es nada más que un monumento a la esclavitud humana. Aparte de estar mal restaurado, es un monumento a la esclavitud humana, ¿eh? Y hay que decir otra cosa, la mina de Salave, la mina antigua, la romana, los lagos de Silva, podían ser un atractivo turístico como este y está completamente abandonado, no por los romanos, sino por los actuales. Es decir, no hay nadie que se haya metido a arreglar la antigua mina, que ni siquiera los expertos en minería somos a veces capaces de ver por dónde iban los canales, cómo se hacía el río Namontio, porque está todo tapado, está todo lleno de vegetación. Y es más, cuando la empresa que propone el proyecto de Minas de Salave intentó limpiar los caminos, que había árboles caídos, se metieron con la mina, con la empresa. Es decir, esto es cómo verlo. Es decir, el problema es que unas veces lo vemos bien y otras veces lo vemos mal. En este caso, todo el mundo lo ve bien, pero los mineros sabemos que aquí murió gente a puertas, es decir, no uno ni dos, ¿eh? Entonces, que ahí lo dejo ahí, ¿eh? Bueno, pero yo creo que y ese es el punto con el que contamos todos, que precisamente también en estas llamadas previas con Javier hablamos de estos días, que esa obligatoria de la restauración y todos los mecanismos para que se dé, los avales, etcétera, etcétera, es una buena noticia. Como luego se haga con qué nivel de exigencia o de exigibilidad se lleven a cabo, etcétera, esas rehabilitaciones, pues yo creo que son un buen tema, ¿no? No sé si hay alguna pregunta de la sala para alguno de los ponentes de la mesa, si alguien quiere preguntar algo. Una pregunta, Javier.
En la Unión Europea hemos puesto 7 meses en el programa para el proyecto extractivo más el proyecto más el impacto medioambiental. ¿Cuánto puede ser el impacto medioambiental? En cuanto a tiempo de tramitación, ¿hay algún límite? No, asintótico. Es que, bueno, no sé si me explico. Es que buena pregunta, porque Y esto, el tiempo para un es asintótico, puede durar, o sea... Sí, a ver, tenemos la parte legal y luego la parte real. La parte legal, con la Ley 21/2013 se trató de acortar. Lo que hacía era empezar a contar después, ¿vale? Empezaba a contar en el momento que el expediente le llegaba al órgano ambiental, pero la ley obligaba a hacer una serie de trámites con el sustantivo, entre los que implica redactar el estudio de impacto ambiental, documento de inicio, que es potestativo, y conocer, digamos, el alcance que fijan las diferentes administraciones. Redactas el estudio, lo sacas a información pública como lo sustantivo, respondes a todas las preguntas, modificas en su caso el proyecto para adecuarlo y todo eso con un lazo se lo mandas al órgano ambiental. En ese momento empieza a contar el procedimiento de evaluación de impacto, es decir, nos hemos quitado tranquilamente 2 años o 1 año y medio. Y a partir de ahí la administración tiene, depende, 6 meses más o menos para emitir la declaración de impacto ambiental. Sí, 4 más 2, por eso digo 6, porque el más 2 es justificado, pero siempre son 6. ¿Qué pasa? Que la administración ahora lo que pasa es que si no tiene, o el técnico de la administración que está evaluando este proyecto no tiene elementos de juicio suficientes para poder emitir un veredicto, puede requerir nueva información con carácter eterno. ¿Vale? Entonces, la realidad es que, por ejemplo, tenemos ahora mismo encima de la mesa proyectos de bombeo que llevan 12 años de tramitación. Por ejemplo, el último bombeo de la central de Alsa Dorina en Aguayo fueron casi 12 años de tramitación. Nosotros la media, por ejemplo, para un proyecto, ahora hay muchísimo proyecto renovable, porque renovables estamos, que si los concursos de capacidad de las subestaciones, una serie de cosas, no hay ningún proyecto que se resuelva en menos de 3-4 años. Y eso en un caso bueno. Eso es, pero sí, pero esas consultas, las consultas que las empiezan los técnicos del ambiental, porque el sustantivo, finaliza en el momento que acaban las consultas, información pública y tienes el expediente completo y ese ya se lo traslada. José Antonio, sí. Claro, no tienen recuperación. Claro, claro. Sí. Sí. Depende del tipo de mineral, claro. Si tenemos una cantera, las posibilidades son... Claro, si estamos de acuerdo, lo que pasa es que lo que quiero dejar claro es que hay que...
Hay una cosa que a nosotros nunca nos gustó y no nos gustaba ya cuando hacíamos esto en UNOSA, no nos gustaba nunca hablar de restauración. Eso es un hecho. O sea, restaurar es restaurar el cuadro de Goya. O sea, tú está estropeado, lo restauras, ¿vale? A su digamos, situación original. Eso en una mina es imposible, y además en el tipo de mina. Nosotros siempre hemos hablado de rehabilitación, de recuperación, que son palabras más apropiadas a esto, a lo que hay que hacer. La sociedad tiene que saber que cuando montas una mina, pues tienes un impacto, eso es evidente, pero claro, también tienes minerales para hacer un ordenador o para hacer nuestras casas, es decir. Y luego además hay otra cosa que sí pasa, que es lo que pasa con las canteras y con todo este tipo de cosas, que ahí sí, como tú lo que te llevas es el 90% del material, pues una cantera vieja ya no tiene mucho arreglo, digamos, pero unas canteras que vayas a poner en marcha nuevas, se puede desde el principio del proyecto organizarse de tal manera que, digamos, el agujero al final no sea tan enorme o tan grande o tan disperso como puede ser en una cantera que ya lleva muchos años en explotación. No sé si me explico. Hay que conjugar la extracción, la forma de extracción, el tipo de bancos, la dirección de los bancos, todas estas cosas, con el aspecto final que va a tener la zona explotada, digamos, ¿no? Ese es el tema. Eso en canteras nuevas. En las viejas hay que hacer lo que se puede. Creo que había una pregunta por Estaba Javier iba a decir algo. No, añado una pregunta más. Pero obviamente para esas autorizaciones requieren la declaración ambiental. Para eso sí que se tendría la ventanilla ambiental, porque para que sea la ambiental. Lo que pasa es que lo que ha faltado en esta ley, que lo ha explicado el señor Vicente, es que en las negociaciones finales con el Consejo quitaron precisamente que de sus 27 meses la declaración ambiental. Entonces se ha dejado, pues sería, pero es un buen paso, está bien, bueno, pues es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando, pero evidentemente pues está claro que no funciona. Eso. La ventanilla única, que solo tenga un proyecto, solo se tenga que dirigir a un solo... Autorización ambiental integrada. Sí. Eso. Sí, sí. Es que el órgano sustantivo, como se llama ahora, la ventanilla única, como se llama tú, tiene que ser algo más que un distribuidor de juego. Bueno, tiene que ser un facilitador que se llama. Entonces, si es un facilitador, si yo tengo que hablar con el alcalde de no sé dónde y tal, y la administración va conmigo para hablar del tema, el alcalde va a hablar conmigo y vamos a hablar lo que sea necesario. No que yo me busque la vida y vaya a hablar con 95 a ver si consigo que el alcalde hable conmigo. Y te añado un problema más, que es que la declaración de impacto ambiental siempre fue, digamos, que el fin del trámite administrativo y el inicio, digamos, de lo que es la evaluación, o sea, el seguimiento, el plan de vigilancia, en obra, en explotación, etcétera. Pero es que ahora mismo está un poco denostada. Porque con los últimos cambios normativos y con las últimas declaraciones de impacto ambiental, sobre todo en temas renovables, con la prisa y todas estas cosas de meter, digamos, proyectos, en vez de resolver bien las declaraciones de impacto ambiental y zanjar los asuntos, hay declaraciones de impacto ambiental condicionadas a obtener informes favorables por los órganos competentes, lo cual hace absolutamente inoperativas las declaraciones de impacto ambiental. Antes tú tenías una declaración de impacto ambiental y un proyecto podría tener cierto valor, porque por lo menos el trámite ambiental lo tenías superado y te decía, bueno, esto ya es algo, ¿no? Ahora mismo puedes tener una guía que te dice, y necesitas el informe motivado de este organismo para que esto tenga validez. Y entonces no tengo nada, porque hasta que este no me diga que puedo hacerlo, no tengo nada. Y no solo eso, sino que como tenemos la evaluación ambiental de planes y programas, y depende de las diferentes regiones cómo se trate, os pongo el ejemplo, por ejemplo, de la energía renovable. Tú vas a Andalucía y hay un plan supramunicipal en el que se establece una serie de prioridades, ¿no? Es decir, damos como prioritarias las parques eólicos, por ejemplo, para la producción de energía eléctrica en aquellos sitios donde haya recurso, y entonces eso es un aspecto supramunicipal, es decir, si se evalúa ambientalmente y todos estamos de acuerdo desde el punto de vista técnico en que eso es un proyecto asumible,
digamos que la modificación del plan es más o menos directa. Aquí, por ejemplo, en Asturias no. Aquí los ayuntamientos tienen muchísimo que decir. Si el ayuntamiento dice que no, da igual lo que hayas hecho antes, ¿no? Y eso son cosas que de alguna manera tendríamos que... Claro, pero por ejemplo pero este es un problema un poco sistémico, ¿no? Si por ejemplo hablamos del plan energético nacional, pues lo que se debería hacer, en vez de dejar a cada administración que haga un poco a nivel de evaluación de impacto ambiental, un poco de todo, ¿no? Entonces llega Asturias y dice, yo quiero un poco de eólica, un poco de fotovoltaica, un poco de mini hidráulica, un poco... Lo que habría que hacer es decir, oiga, en España, ¿dónde tenemos los recursos? ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde tengo viento? ¿En el Cierzo? ¿Tiene sentido poner las térmicas de combustión en los valles o vale más que las ponga en el Cierzo que se dispersan? ¿Dónde tengo el recurso eólico? ¿Dónde tengo el sol? Y a partir de ahí hacer un plan en el que establezcamos cuáles son las prioridades. Pero es que aquí jugamos a que cada uno tiene un poquitín de cada y al final es un sin Dios. Y no hay nadie, porque al final esto el próximo, en un mes, es el Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental en Vitoria. Y esto se lo planteamos constantemente tanto al Ministerio como a todas las autonomías. El problema es que hay tantas competencias y tanto nivel de competencias que nadie se pone a organizar un poco esto, pero... Realmente es muy difícil hacer un proyecto de lo que sea. Eso se llama utilidad pública, que es lo que no hay en España. Claro, pero tenemos... Eso es un poco lo que trato de decir. Si estamos hablando de materias primas estratégicas y sabemos dónde están, porque no las tenemos en otro sitio, lo que hay que definir a nivel de sociedad es si podemos extraerlas de una manera sostenible, si podemos hacerlo bien y compensa o no. Pero en el momento que decidas que sí, luego no puedes depender de la opinión de cualquiera que pasa por allí, ¿no? Es decir, que tiene que ser un tema un poco más estudiado, un poco más estratégico. Sí, geográficos. Recursos está donde está. Perdonad, sí. Quiero deciros que como tenemos el contenido que podemos seguir, a mí sí que me gustaría, desde luego, agradecer a Javier que presente ya José Antonio, y quería terminar con 5 ideas que han salido a la mesa. Con 5 ideas que han salido a la mesa que me parece importante resaltar. La primera es hablar claro y dar la información que sea necesaria. La segunda, que tenemos una normativa de vanguardia. La tercera, encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad y la aceptabilidad social. La cuarta, poner a la población en el centro y hacerlo siempre con una visión de valor compartido. Nada más, doy paso a la clausura de la sesión y muchísimas gracias. Bueno, sí, a ver. Bueno, vamos a ver, vamos a clausurar. A ver, ya que llegamos hasta aquí, a ver si en 5 minutos conseguimos, a ver. Sí, que os comentaba que una vez que llegamos hasta aquí y estamos aquí desde las 9 de la mañana, sí que me gustaría clausurar esta jornada. Entonces, normalmente en este tipo de jornadas a mí me gusta hacer un resumen muy ligero de lo que se comentó, más que nada para que os vayáis de aquí con las
las 4 ideas que a mí me parecen fundamentales al respecto, ¿no? Entonces, empezamos con la primera mesa, que se titulaba Estrategia Europea y Española, y ahí Eloy Álvarez Pellegrini sí que nos alertó claramente de las necesidades de recursos para esa descarbonización. Nos habló Susana Solís del tema del liderazgo europeo y las políticas, con unos objetivos claros en cuanto al 10% de la extracción de las materias primas críticas, el 40% de refinado y el 25%, que por cierto subió del borrador de marzo del 23, del 15 al 25, lo cual parece muy interesante, aunque aquí se destaca solo a nivel global, y ahí tenemos que tener en cuenta que hay materias que se reciclan en cantidades del orden del 60-70% y otras casi el cero, con lo cual la media casi ya la tenemos con el reciclado del cobre y poco más, ¿no? Pero bueno, es un punto de vista muy interesante. Y luego Vicente Peinado sí que nos comentó el tema relacionado con la hoja de ruta de las materias primas aquí en España, la sostenibilidad. Nos alertó que el PENIEC, que es algo muy un objetivo muy elevado que ha puesto España para el tema de descarbonización, ya se contempla en la última revisión lo que es un plan de acción para las materias primas, y luego, en cualquier caso, hablar de mecanismos de financiación que van a ser necesarios, ¿no? Belarmina nos comentó de lo que tenemos aquí en Asturias, el aprovechamiento de toda la cadena de valor, aprovechando la situación particular que tiene Asturias en cuanto a lo que es el sector metal, sector de generación, sector de transformación y conocimientos y centros tecnológicos. Y desde luego que hay que fomentar la economía circular aquí en Asturias, y de hecho se está haciendo de ahí pues un observatorio que se ha creado recientemente sobre la transición justa, donde se contemplan todas estas cosas, ¿no? En esta mesa se podía recalcar de alguna forma al final, como comentaba Eloy Álvarez Pellegrini, que es importante involucrar también a la administración en todo lo que es la buena imagen de la minería. Es decir, muchas veces son las empresas las que se encuentran solas directamente poniéndose en contacto con las administraciones, con las comunidades de vecinos, y quizá ahí a veces echa un poco en falta un apoyo más decidido de la administración, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aquí en Asturias sí que tenemos que decir que la administración apoya, ¿no?, en general. En la segunda mesa hablamos del desarrollo de recursos autóctonos y la creación de cadenas de valor, precisamente para centrar esto. José Manuel Domínguez nos habló del proyecto de explotación de Salave, que lleva bastantes años en tramitaciones, y sí que salió un tema en cuanto a lo que es la tramitación y el largo tiempo de tramitación que supone a los proyectos. Si bien el oro, hay que decirlo, que no es estratégico, que es una pena, o no es crítico en este caso, pero bueno, que debería tener un comportamiento parecido, ¿no? También nos comentó Carlos Ugarte lo que es el problema que tienen aquí, la explotación que tienen de Fluidtec en Asturias, que es así, que es una materia prima estratégica, por lo tanto puede verse beneficiada por esta modificación del reglamento europeo. Y sí que nos comentó, desde luego, aparte de que es la mayor explotación de Europa, las ventajas de lo que es disponer de este recurso, ¿no? Y también José Ramón Natal nos comentó lo que es la integración en el mundo del metal, y que es una parte muy importante de todo esto, porque hablamos de recursos minerales, pero el metal al final está ahí, que es el que soporta prácticamente a todo, ¿no? Y en la última mesa, donde se habló de la sostenibilidad corporativa, Eugenia Suárez nos habló de la sostenibilidad corporativa, que es más que un simple nombre. Yo aquí me gusta siempre recalcar que todos hablamos de sostenibilidad, pero hay una cosa de la que no hablamos, que son los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, nosotros somos sostenibles en algo, no vale decir que somos sostenibles. Entonces deberíamos de identificar aquellos objetivos de desarrollo sostenible en los cuales queremos actuar y decir qué medidas tomamos, ¿no? Porque si no, la palabra sostenibilidad queda un poco vacía, global, vamos a ser sostenibles y ahí nos quedamos, ¿no? Javier Granero nos comentó la imagen de la minería y los problemas con lo que son las evaluaciones de impacto ambiental, las alegaciones públicas, que las alegaciones públicas habían nacido en su momento para mejorar los proyectos. Es decir, yo tengo un proyecto, esa alegación pública, y se supone que ahí deberíamos de recibir alegaciones en el sentido de que hay que hacer esto, hay que mejorar aquello, y al final se ha convertido en una especie de plebiscito para decir minería sí o minería no, lo cual yo creo que no está exactamente en la línea de lo que inicialmente se había previsto por las alegaciones públicas. Sergio Hidalgo, desde luego, es un ejemplo clarísimo de lo que es un alcalde
de cómo se puede integrar el mundo rural con la minería, que creo que eso, el camino es ese, y desde luego está ahí enfrente, mira para abajo, pero yo lo pondría como ejemplo, porque es un poco lo que hay que hacer en este mundo, integrar a los vecinos, a los mineros, a las industrias, y que todos ellos puedan convivir. Yo trabajé muchos años en minerías de carbón, y la verdad que están, como siempre, en sitios donde están, que se comentó, está pues en un sitio apartado, y es frecuente que venga el vecino de turno que tiene un problema y necesita una pala para no sé qué. Bueno, ese tipo de colaboraciones es lo que hace que estas cosas puedan convivir y que los vecinos también vean que las industrias extractivas y transformación les ayudan. Y luego, para acabar, José Antonio Sáez de Santamaría sí que nos puso una serie de ejemplos de minerías que, más que restauración, hablaríamos de aprovechamiento ambiental y demás, ¿no? Bueno, con todo ello, yo quería agradecer aquí a los ponentes, desde luego a Susana Solís por la participación y por promover estas cosas, esta jornada, y desde luego Yolanda Moratillos, que no pudo estar aquí ahora para quedarse, sí me dijo que despidiese esta jornada agradeciendo a todos los ponentes y que esperamos que lo que se haya aprendido aquí pues sirva, por lo menos desde el punto de vista divulgativo, para que la gente entienda mejor nuestra actividad y desde luego pues nos ayude con ella. Todos muchas gracias, y ahora que sepáis que tenéis un pequeño vino español para todos. Gracias.